Hoy nos acompaña Ana García Tellez. Gracia, perdón. No soy el primero que... la cual llegó a Atapuerca en 1986. Ella es doctora en la Universidad Complutense de Madrid, también fue premio extraordinario de doctorado, y junto a su gran cantidad de artículos científicos y numerosas colaboraciones en revistas de divulgación, pues me gustaría destacar un papel que tuvo Ana en la construcción de este espacio donde hoy estamos. Nos remontamos allá por el invierno y la primavera del año 2010, cuando estábamos entre todos intentando levantar este museo para que estuviera abierto y a disposición de todos ustedes el 13 de julio de ese 2010, que por cierto, martes 13 de julio, no sé quién eligió la fecha, menos mal que ninguno éramos supersticiosos. Y bajo toda esa presión, pues bueno, había un equipo muy importante trabajando, gente de la administración, y también había, como no, y como no podía ser de otra manera, gente del equipo de las investigaciones de Atapuerca. En concreto, al equipo que encabeza Juan Luis Arzuaga, y en el cual Ana forma parte, pues les tocó la difícil misión de intentar transmitir cómo es la Sima de los Huesos. La Sima de los Huesos, por su singularidad, no se puede visitar, y ellos fueron los encargados, especialmente Ana, de reconstruir ese pequeño espacio, ese mágico espacio, que una vez los visitantes se acerquen a ese módulo donde están expuestos los fósiles originales más significativos localizados en ese yacimiento, en un pequeño recodo, puedan ver una reconstrucción, con las licencias que limita la museografía, de cómo fueron aquellas dos campañas significativas de 1992 y 1996, en las cuales se recuperaron el cráneo número 5 o la pelvis Elvis. Recuerdo en Madrid, en la periferia de Madrid, en los talleres, a Ana tumbada en el suelo, dibujando sobre el suelo la maqueta que ustedes pueden comprobar y visualizar cuando entran en ese espacio. Se hizo siguiendo el rigor científico de las planimetrías que recuperamos entonces, y se ha construido ese pequeño espacio que os invito a que os detengáis en él cuando visitáis el museo antes de acceder a ver los fósiles, porque es una pequeña experiencia, una pequeña cúmulo de sensaciones, no tan espectacular, me imagino, como la que puedes sentir cuando se baja al lugar originario, pero que Ana transmitió con todo cariño en su construcción. No me quiero alargar más y dar las gracias a Ana por su participación y recordar que Ana fue la ponente que inauguró esta sala en la cual nos encontramos, allá por el 16 de septiembre. Fue la primera conferenciante que nos vino a hablar también sobre algunos aspectos de la Sima de los Huesos. Dejo a Ana, que nos va a acercar hoy al maravilloso mundo de Miguelón y de algo muy importante que nos atañe a todos, que es el estudio del comportamiento de las sociedades pretéritas, para que de esta manera podamos aprender en gran medida pautas de comportamiento que nos ayuden a construir pues un futuro mucho mejor. Muchas gracias a todos los presentes y os dejo con Ana Gracia. Muchas gracias, Rodrigo. Se nota que además de compañero es amigo. Muchas gracias al museo por su invitación y a todos mis compañeros y demás asistentes hoy, porque sin vosotros, sin el público, la divulgación no tendría sentido. Y encima tengo el placer y el privilegio de venir a hablar nada más y nada menos que de Miguelón y los suyos. En concreto, como pone el título, pues de enfermedades y algo que hemos podido deducir del comportamiento social que podían tener estos homínidos. Para hablar de enfermedad, pues los paleontólogos lo tenemos un poco difícil, porque vamos a quitar cositas por aquí. Se niega, ya. Porque no contamos con las mismas evidencias que evidentemente cuentan los médicos en la actualidad. No contamos con lo que nos cuenta el paciente o con lo que cuenta el paciente, con lo que técnicamente se conoce como anamnesis, pero tampoco contamos con la mayoría de los tejidos y órganos y además estamos lidiando con pacientes muertos, ¿no? Y he elegido esta ilustración
para señalar que efectivamente tenemos únicamente un único tejido con el que trabajar, que son los huesos. Nos vemos privados de la piel, de los órganos, de las vísceras, y solo podemos estudiar aquello que deja marca o un reflejo en los huesos de posibles enfermedades que pudo haber en el pasado, que es una definición un poco general de lo que estudia la paleopatología. Como comentaba, pues tenemos que trabajar con huesos. ¿Y qué es la patología o la enfermedad, o cómo la podemos abordar, o qué tenemos que hacer? Pues lo primero es conocer a qué llamamos patológico, y es ni más ni menos que aquello que se desvía de la normalidad. He elegido esta imagen preciosa que me han cedido mis compañeros del I+D, en concreto Laura Rodríguez, donde a la izquierda se ve un fémur de Homo sapiens y a la derecha un fémur de uno de los homínidos de la cima de los huesos. Es una radiografía simple y sencilla, tratada con un procesador de imagen especial que permite ver en distintas coloraciones las distintas densidades óseas. La he elegido para señalar el tema que comentaba de dónde termina lo normal, con qué nos lidiamos, ¿no? Pues si es difícil saberlo en poblaciones actuales, entre nosotros mismos. Si alguno de ustedes conserva una analítica de hace 30 años, verán que los valores de los parámetros, por ejemplo, de colesterol, no tienen nada que ver con los que entonces se valoraban, porque ahora se ha afinado mucho más y se especifica a las poblaciones cercanas. Antes prácticamente todos teníamos que compararnos con muestras americanas, y los mediterráneos pues tenemos, como bien se sabe, nuestras propias peculiaridades y particularidades. Y en ese sentido esta imagen sirve para señalar que se ve muy bien en colores naranjas la densidad ósea tan marcada que tiene el fémur de la cima de los huesos comparado con un hueso normal. Si este fémur lo encontráramos en un Homo sapiens, diríamos que es patológico, que tiene una densidad ósea fuera de lo normal, y que no es así. Afortunadamente, la colección que tenemos en la cima de los huesos es suficientemente amplia como para saber hoy en día que estas corticales, estos huesos tan gordos, son normales, entran dentro de la normalidad de la cima de los huesos. Y ese es el primer problema con el que tenemos que lidiar. ¿Es patológico? ¿No es patológico? Gracias a la evidencia que podemos ver en el hueso, pues podemos deducir cuáles son los factores de estrés. Al fin y al cabo, el estrés es lo que produce una respuesta anómala en el organismo y que produce enfermedades. ¿Dónde lo estudiamos en el registro? Pues en individuos, en los huesos aislados que pertenecen a individuos, y lo ideal, lo que todos queremos conocer al fin y al cabo, es qué inferencias poblacionales podemos hacer. La cima de los huesos, como ustedes saben, es una colección de al menos 28 individuos, y sería la primera ocasión que tendríamos de estudiar una población en su conjunto en el registro fósil de la evolución humana. Lo que pasa es que la investigación es lenta y tampoco podemos hacer unas afirmaciones categóricas de pues tenían tal o cual enfermedad. De momento vamos analizando los casos aislados que tenemos, pero no podemos llegar a hacer conclusiones paleoepidemiológicas o poblacionales importantes, ¿no? He puesto en paréntesis un concepto que técnicamente los antropólogos y los arqueólogos tenemos muy presente, que se conoce como la paradoja osteológica, que fue una revolución en los estudios de antropología en su momento, cuando se publicó en el 92 por Good, un Good diferente del profesor Bernard Good, que nos acompaña hoy aquí, que postulaba lo siguiente, o que comentaba lo siguiente: encontramos signos de enfermedades en el hueso, en el sentido de evidencias de distintas patologías, y con eso se hacían estudios poblacionales de colecciones arqueológicas. Este señor señaló un punto muy importante: las enfermedades que son muy virulentas, que son muy agresivas, suelen provocar la muerte de los individuos en un periodo de tiempo muy corto, y cualquier enfermedad, para dejar un rastro en el hueso, necesita que pase tiempo. De hecho, muchas veces las evidencias que vemos en los huesos de posibles enfermedades son crónicas, es decir, que normalmente no nos dan la causa de muerte del individuo, y por lo tanto hacer estudios de la epidemiología o de las enfermedades del pasado
Es muy difícil. De hecho, pensamos que aquellos individuos que tienen rastros de signos de enfermedad en sus huesos probablemente eran los más fuertes, los que fueron capaces de sobrevivir y convivir con esas enfermedades, con lo cual hay que tener mucho cuidado para asumir que si vemos una enfermedad es directamente la causa de muerte. Y esto lo dejo aquí entre comillas porque para nosotros sería muy importante poder demostrar que alguno de los individuos rescatados en el yacimiento de la Sima de los Huesos llegó muerto allí, porque eso querría decir que alguien lo tuvo que llevar. Así que ustedes mismos se figuran todas las implicaciones que tiene esta historia, ¿no? Trabajamos con actualismo, asumimos que el hueso se comportó como se comporta hoy en día porque se comporta de una manera muy similar, quizás con variantes pequeñas y con ritmos diferentes en todos los vertebrados. ¿Qué podemos o qué sabemos del hueso? Pues sabemos que puede haber poco hueso, que es lo que técnicamente se conoce como hipostosis, o mucho hueso, o una combinación de ambas que simplemente cambia la forma original del hueso. En este esquema es lo que se está viendo. Un hueso normal sufre una herida, un traumatismo. El proceso normal es que se produce por el propio organismo una digestión, una lisis de la superficie, se produce una caja, una superficie de ensamblaje, se depositan nuevos osteoblastos y al final se repara la superficie. De hecho, muchas veces el hueso queda tan perfectamente reparado que somos incapaces de saber que tuvo o que pudo tener una fractura. Hay veces que las fracturas óseas, por ejemplo, en niños no dejan ninguna señal y nunca sabremos que se le rompió ese brazo, esa pierna, ese dedo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es con lo que tenemos que trabajar. Al fin y al cabo, lo que vamos a buscar en los huesos son signos distintos, cosas raras, evidencias extrañas. ¿Qué enfermedades? Y pongo entre comillas lo de enfermedades, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo son evidencias de anomalías. No necesariamente tenían un fiebre o un proceso grave, pero sí algo anómalo, como digo, una desviación del patrón, una situación de estrés en su organismo. Pues podemos encontrarlas producidas por los siguientes factores. Pueden ser congénitas, es decir, que nacen con ellas, pueden ser porque durante el desarrollo se produce un patrón anómalo, pueden ser procesos degenerativos, por ejemplo, el envejecimiento. Hay gente que se niega a considerar el proceso degenerativo por envejecimiento una enfermedad. Ahí hay un límite difícil de conciliar. Pueden ser metabólicas, es decir, por deficiencias de algún compuesto orgánico que no produzcamos, por ejemplo la anemia, nutricionales por falta de comida y dejar su señal en los huesos y en los dientes. Pueden ser infecciones e inflamaciones, que son las que todos rápidamente imaginamos y visualizamos como patología, traumáticas, es decir, fracturas, lesiones y tumores, que saben ustedes que no necesariamente tienen que ser malignos, hay muchos tumores benignos en hueso. He elegido de casos actuales evidencia craneal para ilustrar cada una de ellas. Por ejemplo, una enfermedad congénita y de desarrollo sería la fusión temprana de suturas, y he elegido un caso muy acusado, muy marcado, que es la oxicefalia, que se produce por la fusión anormalmente temprana de la sutura coronal, la que une los huesos parietales y el frontal. En cuanto a los procesos degenerativos, he elegido técnicamente se conoce como hiperostosis, ya ustedes son expertos, saben que es sobreproducción de hueso. Se ve en la parte interna de esta radiografía que hay una sobreproducción de hueso, como lo vemos en el registro óseo marcado en la parte interna del frontal, y esta sería uno de esos casos que costaría llamarlo enfermedad. Por ejemplo, está relacionada esta sobreproducción de hueso en la parte frontal con los procesos posmenopáusicos en las mujeres. Hay una elevada frecuencia y no produce, es asintomático completamente, no produce dolores de cabeza ni nada de nada. Se encuentra en casos actuales fortuitamente, cuando hay que hacerse una radiografía, un TAC o cualquier simulación. Tampoco está claro que solamente se produzca por procesos degenerativos. Tenemos, por ejemplo, el caso de este fragmento de frontal, que es un fragmento del frontal
que se recuperó en el levantamiento que se hizo en el año 2006 del cuerpo del famosísimo castrato Farinelli, cuyo nombre real es Carlo Maria Broschi. Y como todos ustedes saben, pues su hermano decidió emascularlo, alterando su composición hormonal, y uno de los signos que se ha encontrado en su esqueleto y que ha sido muy sorprendente es una hiperostosis en el hueso frontal muy marcada, con lo cual no solo no es degenerativo, sino que evidentemente tiene una relación con alteraciones hormonales. En cuanto a metabólicas y nutricionales, he elegido un ejemplo que es casos acusados de anemia. Cuando hay deficiencia de hierro, el hueso produce una irrigación anómala, por eso en los niños pequeñitos se decía que tenían el cráneo blandito, y es porque se produce una elevada porosidad para provocar una mayor irrigación, y la alteración que vemos en el hueso seco sería de este estilo, ¿no? En cuanto a las infecciones e inflamaciones, he elegido un caso de sífilis terciaria, un caso avanzado donde todo el esqueleto deberíamos también encontrarlo con los signos correspondientes. Muchas veces es fundamental tener un esqueleto completo para poder estar seguros del diagnóstico final, del diagnóstico diferencial, pero con casos tan claros como este, todos los que nos dedicamos a este mundo pues identificamos este signo de erosión, lisis, pérdida de hueso en el cráneo con estos bordes tan característicos a un proceso infeccioso por sífilis congénita o venérea. Aquí a la derecha está la causante del padecimiento, que es una bacteria, una espiroqueta que se conoce como Treponema pallidum. En cuanto a traumatismos, he elegido dos casos muy llamativos, dos espadazos. En este caso se ve muy bien que ha sido una rebanada ha sido rebanado el hueso frontal y no se ve ni un solo signo de regeneración. Este sería uno de los casos que nos gustaría encontrar, porque casi es la evidencia de la causa de la muerte. No hay signos de regeneración, evidentemente es una lesión muy grave, y sin embargo en este otro, que se ve, no sé si se ve muy bien en la imagen porque es de baja calidad, hay otro corte limpio con signos evidentes de supervivencia y regeneración, así que sabemos que este individuo sufrió un trauma, sufrió un espadazo, una agresión, pero fue capaz de superarlo y de sobrevivir. En cuanto a los tumores, he elegido uno de los malignos, un típico tumor, afortunadamente no muy frecuente, de hueso conocido como osteosarcoma y que también es muy característico, y cuando aparecen en el registro este tipo de marcas tan evidentes, pues los que nos dedicamos a paleopatología estamos seguros de que se trata de un osteosarcoma. Casi ninguna de estas enfermedades que les he enseñado han aparecido en la cima de los huesos, pero es un repaso de un poco todo lo que podríamos encontrar, ¿no? Voy a entrar ya directamente con los protagonistas. He elegido una recreación que conocemos como Schwarzenegger, porque todavía no hemos sido capaces de hacer una asociación completa de restos del esqueleto postcraneal y del esqueleto craneal. Y a la derecha la reconstrucción que han hecho los hermanos Kenis, unos artistas que conoció el profesor Arzuaga en un congreso y que han sido parte del equipo en cuanto a ayudarnos y beneficiarnos de su maravilloso trabajo para dar a conocer Atapuerca y sus hallazgos. ¿Y qué sabemos de la sima? Pues sabemos que tenemos al menos 28 individuos, como ven en esta gráfica, de prácticamente todas las edades. Se ve claramente que hay muchísimos individuos juveniles y adultos jóvenes, y es lo que representa esta imagen, ¿no? Dientes poco desgastados, la misma pieza dentaria, es un incisivo central superior de un individuo muy jovencito y de un individuo mucho mayor. Es lo que representa la secuencia dentaria que tenemos en la izquierda. Esta es una imagen típica de laboratorio de cualquier mes de septiembre,
post-campaña, donde nos dedicamos a hacer 28 puzzles multiplicado por 206 huesos y se van recomponiendo poco a poco. El cráneo 5 es un caso excepcional donde prácticamente todo se encontró junto, como ahora les comentaré, excepto algunas piezas. Así que desde el punto de vista paleontológico, la sima de los huesos constituye una colección viva. Por supuesto, se seguirán produciendo hallazgos y seguiremos encontrando fósiles, incluso más allá de mi propia vida, estoy segura, porque es un sitio increíble. Aunque hemos encontrado mucho y sabemos ya mucho, queda mucho por hacer. Esta es una foto sorpresa para que vean en la fase de reconstrucción que tenemos algunos de los cráneos. Aquí están viendo 13 de los individuos que vamos reconstruyendo en distintas fases. Preside Miguelón en el centro. Y voy a empezar hablando de patologías en el esqueleto postcraneal. Voy a contarles un caso muy especial, que tampoco me voy a detener mucho porque mi compañero Alejandro Bonmatí dio una magnífica charla el año pasado contando con todo lujo de detalles qué le pasaba a Elvis. Pero bueno, es un caso tan excepcional y tan importante para nosotros que creo que merece que le dediquemos unos minutos. Pues en esta imagen está Elvis con su fémur derecho y en sí misma nos ha dado muchísima información, una información valiosísima para conocer cómo eran estos homínidos y todo lo que se cuenta en este museo y en las muchas publicaciones que se han hecho y en los muchos libros de divulgación. Pero yo vengo a hablar de aquellas anomalías, aquellos cosas raras que hemos encontrado en los huesos de Elvis y en sus 5 vértebras lumbares. Poco a poco empezamos a hacer asociaciones de huesos y esta es una de ellas, ¿no? Perdón. Otra imagen prestada de mis compañeros, en este caso del profesor José Miguel Carretero Díaz, es una tomografía. Ustedes saben que estos fósiles son unos niños mimados y como buenos enchufados, pues les damos el tratamiento más último y novedoso. En este caso es una tomografía hecha en el escáner del Laboratorio de Paleontología Humana y más de la Universidad de Burgos. Y nuevamente he tratado con un software de color para distinguir en color rosa el hueso más denso y en color amarillo el hueso menos denso. Inmediatamente todos con esta imagen tendemos a pensar, ¿tenían osteoporosis? Pues como solo tenemos a Elvis y no conocemos todavía el dimorfismo sexual exactamente, no conocemos la variabilidad. Sabemos que sus huesos son mucho más densos y por lo tanto no sabemos qué parámetro de grosor de la esponjosa del hueso interno debemos tener y considerarlo dentro de la normalidad. Es una de las líneas de investigación. Pero lo que sí sabemos es que de normal la cortical de todos estos huesos el esqueleto craneal y postcraneal de estos individuos es muy marcada, son muy robustos. Aquí están señaladas dos cavidades en un corte a la ilíaca, en medio de la cresta, que pueden ser posibles infartos de hueso. No sabemos si necesitamos estudiar más, pero podría haber infarto de hueso y esto estaría en correlación con la evidencia de que se trata de un individuo muy mayor, que murió cuando era muy mayor, ¿no? Estudiando los huesos aislados, por ejemplo el sacro, que es lo primero que llamó la atención, se ve que es muy asimétrico. Las facetas auriculares del lado izquierdo y derecho son muy diferentes, las facetas de articulación con la quinta vértebra lumbar son muy asimétricas. Y eso ya llamó mucho la atención desde el principio. Nació mal, es una deformación del desarrollo, es congénita. ¿Qué ha ocurrido, no? Ya simplemente el hueso en sí mismo, el sacro, dio aviso de aquí pasa algo, ¿no? Este individuo, este señor, tenía algo extraño. Lo mismo ocurre con la imagen del corte radiográfico del sacro, donde se ve que la parte superior, en vez de ser plana, como en cualquier sacro actual, está deprimida. Y no es porque falte hueso, porque se haya perdido durante el proceso de fosilización, sino que es una anomalía, ¿no?
¿Qué más nos cuentan el resto de los elementos que se encontraron? Pues en algunas de las vértebras hemos encontrado anomalías muy curiosas. Estos estudios se deben sobre todo al doctor Asier Olivenza, que es el encargado de estudiar, nos hemos repartido el esqueleto, y Asier Olivenza estudia la columna vertebral y las costillas, y si se fijan en la espina dorsal, en lo que tocaríamos cuando estamos tumbados boca abajo, hay una depresión muy marcada con una especie de faceta articular, como si tuviera contacto con la vértebra de abajo. Eso es una situación muy extraña. Las apófisis dorsales de las vértebras no se tocan, pero en el caso de la columna de Elvis sí se tocan. Vemos que la anomalía está en la vértebra de arriba y en la vértebra de abajo, es decir, se juntaban durante el proceso de locomoción mientras caminaba este señor. Esto técnicamente se conoce como Bastrup, tiene unos nombres horribles, todo en medicina ya saben ustedes, o vértebras besantes, apófisis besantes, que es más poético. Y luego encontramos también, por ejemplo, evidencias de anomalía en los discos intervertebrales, que saben ustedes que están llenos de una especie de gelatina. Cuando eso pierde elasticidad, se produce una erosión del hueso acompañante. Es decir, que hay distintas anomalías que evidencian que este individuo tenía procesos degenerativos, inflamatorios en curso en el momento de su muerte. Y por último hay una vértebra donde, si se fijan, parece que falta el trozo, pero no es que no lo hayamos encontrado, es que es así. Esto es un defecto de formación, es un defecto de remodelación porque ha estado caminando durante mucho tiempo con las vértebras en una posición anormal y se ha producido una remodelación con pérdida de hueso. Pues nunca lo sabremos porque tenemos lo que tenemos, pero en cualquier caso todo apunta a que esta columna estaba muy perjudicada. Esta es una reconstrucción de la posición que podrían tener las lumbares con el sacro, donde se observa que también los acuñamientos de las vértebras no son normales y de hecho hay un desplazamiento de la lumbar sobre el sacro que técnicamente se conoce como espondilolistesis, es decir, está en una posición que no le corresponde. Tan es así que la columna de este señor sería prácticamente recta. Aquí a la izquierda tiene una columna de un Homo sapiens normal, donde se ve la lordosis lumbar que todos conocemos, que se puede ir alterando según se van modificando por degeneración, por la edad, los discos intervertebrales. Aquí a la derecha está representada una columna de un neandertal para señalar que por el registro que se conoce, tienen una lordosis menos acusada los neandertales que los sapiens, y a la derecha del todo tienen ustedes la columna de Elvis. O sea, por mucho que esperemos que la columna de los heidelbergensis se parezca más a la de los neandertales que a la nuestra, el grado de hipolordosis, es decir, de falta de lordosis de Elvis, es muy significativo. Tanto que es fácil extrapolar a que este señor caminaba con muchas dificultades. El compañero Alejandro Bonmatí, que es el que más ha estudiado esto en profundidad, directamente no puede concebir al pobre Elvis sin un bastón y sin la ayuda de los demás, aparte de los dolores por los procesos inflamatorios que tenía en curso activos, ¿no? Y del esqueleto postcraneal, esta sería la reconstrucción tridimensional hecha a partir de los escáneres en el laboratorio, donde se ve perfectamente lo que les comentaba, que las vértebras es que están prácticamente rectas, o sea, no hay curvatura en absoluto. No he puesto aquí la imagen, pero tendríamos que poner la imagen de un individuo muy anciano, muy perjudicado y con una movilidad limitada. Y sería el primer caso que pongo en la caja de esta evidencia tenemos que interpretarla con mucho cuidado. Es decir, este individuo tuvo este proceso de degeneración durante la vida, cronificado, evidentemente, y murió con eso activo, pero sobrevivió durante mucho tiempo. Sabemos que estas poblaciones son cazadores-recolectoras y necesitan moverse y
y atravesar largas distancias. No es posible concebir que Elvis pudiera hacerlo solo sin la ayuda de los demás. Entonces, pues aquí dejo la primera gota para el vaso de las evidencias de comportamiento social complejo. Estas personas se cuidaban unas a otras porque si no, no es posible explicar el grado de degeneración tan acusado que tiene Elvis. Y de Elvis me paso ya a la evidencia craneal, que también es más mi especialidad. He elegido el caso del frontal de Lucas para enseñar uno de los traumatismos, una de las pocas evidencias de golpes activos que tenemos en la colección de la cima de los huesos. Si se fijan en el borde superior de la órbita, en lo que conocemos técnicamente como el torus supraorbitario, que tiene un reborde óseo muy marcado en estas poblaciones, como se puede ver en el cráneo Miguelón, Lucas tenía una depresión muy marcada, muy amplia, que prácticamente abarcaba todo lo que es la ceja izquierda. Y todos estos poros que vemos en su interior, no sé si quizás no se aprecia bien en la diapositiva, indican que el proceso de regeneración, de curación, de remodelación estaba activo durante la vida del individuo. Es decir, cuando Lucas murió, tenía esa herida a medio curar. Es tan grande la parte afectada ósea que eso tiene obligatoriamente que tener un reflejo en la parte blanda. No sabemos decir cuánto, pero es evidente que lo que es la piel de encima del ojo y probablemente el ojo estarían afectados. Decir que estaba tuerto, pues sería inventarlo. Lo único que podemos decir es que es un proceso traumático con reacciones infecciosas inflamatorias activas en el momento de la muerte del individuo. Como les digo, es un ejemplo, porque vamos a hacer un poco un repaso de todas las enfermedades que vemos. Tenemos procesos que técnicamente entrarían dentro de degenerativos, como es una artritis en la articulación de la mandíbula con el cráneo. Técnicamente se llama o se conoce como artritis temporomandibular. Aquí a la izquierda tienen un cráneo de Homo sapiens para ilustrar la zona que estamos viendo. Esta sería el arco cigomático, el foramen, aquí están viendo la última muela, y lo mismo están viendo en este cráneo de la cima de los huesos, el cráneo número 6 en concreto. Y la cavidad articular donde encajaría el cóndilo de la mandíbula es esta zona en un cráneo actual. Y este es un cráneo con una cavidad articular lisa, limpia, sin ningún tipo de anomalía. Aunque los fósiles de la cima son distintos de morfología en esta zona, es una característica propia de estas poblaciones. Por ejemplo, no existe este escalón, la cavidad es plana. Además, tenemos una pigmentación por manganeso que dificulta ver lo que les voy a contar, pero si ponen mucha atención, aquí dentro se ven dos agujeritos con los bordes muy redondeados, que es la típica imagen de un proceso inflamatorio de hueso. Es decir, que en el momento de la muerte de este individuo tenía inflamada la artritis. Esto es una patología muy corriente entre los individuos de la cima de los huesos. No sabemos por qué, es uno de los puntos que se están investigando en la actualidad, pero es uno de los pocos evidencias patológicas que podemos decir que está expresada en una alta frecuencia, que hay muchos casos. Y en principio se considera que es degenerativa, que es por una maloclusión o por envejecimiento del individuo, pero en el caso de la cima de los huesos ocurre en individuos muy jovencitos. Entonces estamos viendo si se puede analizar, si se puede deber a algún factor más que simplemente la degeneración, porque no son viejos. Así que hay que buscar, a intentar hacerle una pregunta al hueso para que nos cuente qué hipótesis alternativa podría explicar que tengan la articulación entre la mandíbula y el cráneo tan alterada muchos de los individuos, ¿no? ¿Cómo se ve eso en la mandíbula? Pues he elegido este individuo que está bastante completo, con un cóndilo perfecto, lisito, que encajaría perfectamente en una glenoidea lisita. Se ve mal, así que se lo acerco para que vean conmigo cómo la superficie está lisa y sin ninguna alteración. Esto sería un individuo sano y sin la artritis que comentaba. Este es otro individuo que, en cambio, tiene, como ustedes ven, una cantidad de orificios
descomunal en la parte interna del cóndilo mandibular. Esto es típico del reflejo de la inflamación de la artritis temporomandibular en la mandíbula. Lo acerco para que se vea bien cómo el proceso de inflamación ha producido que el hueso se coma, ha producido lisis del hueso. Y también estaba activa en el momento de la muerte de este individuo. Hemos encontrado otra evidencia muy curiosa. Bueno, en realidad la encontraron los profesores Arzuaga y Bermúdez de Castro hace muchos años, no sé si incluso es su primera publicación junta sobre material de la sima de los huesos, que es unas carillas anómalas muy marcadas en muchos de los piezas molares y premolares de la colección de la sima de los huesos. Si se fijan, hay aquí una especie de surco alargado muy pulido entre la corona del diente y la raíz del diente. Pues la conclusión del estudio que hicieron los profesores fue que eso no se produce por ningún tipo de patología normal, que tiene que haber una alteración especial porque la superficie está pulida. Y cuando lo vemos encajadas las dos piezas, lo que se observa es un hueco cilíndrico. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede producir un hueco cilíndrico entre los dientes? Efectivamente, el uso de un palillo de dientes. Así que se publicó por primera vez la evidencia de usos de palillos de dientes. Hemos rehecho el estudio con los nuevos descubrimientos desde la primera vez que se hizo, hemos repasado, y estas son las 8 dentaduras de la colección de la sima de los huesos que presentan evidencia de palillo. Si ven, en perfil naranja están las piezas que están recuperadas de estos 8 individuos y coloreado, relleno, aquellas piezas que presentan evidencia del surco interproximal anormal. No lo pueden ustedes leer, pero se lo cuento. En el artículo de 1997, que fue un segundo estudio que se hizo, solo 4 individuos tenían evidencia de este palillo y los dientes que se estudiaron fueron 295. En el nuevo repaso que hemos realizado hay evidencia en 8 individuos, es decir, va subiendo la frecuencia, y se han revisado o la muestra total consta de 406 dientes, es decir, es una práctica muy común, por eso he puesto entre comillas traumatismo o evidencia cultural, ¿no? Ahondando un poco más y aprovechándonos de que son niños preciosos, Laura Martín Francés ha hecho estas magníficas imágenes con el electrónico en el CNIE, donde se ve muy bien, con la luz apagada se vería mejor, pero bueno, en aumento el surco justo donde termina el borde de la corona y donde empieza la raíz. Sería una ampliación con microscopio electrónico de esto que vemos aquí. Ahondando un poco más, se ven perfectamente las estrías paralelas que serían una evidencia para apoyar el paso longitudinal a lo largo del surco de un objeto de dureza X. Pero si se fijan un poco más, aquí las rayas van en esta dirección y en el borde del esmalte van en la contraria, forman una V. Esto creemos que puede servir para soportar la evidencia de que probablemente lo que utilizaban eran pajitas de gramíneas, como hace cualquier persona que va al campo y le molesta la encía inflamada, ¿no? Las gramíneas se caracterizan porque tienen fitolitos, que son unos cristales muy duros. Entonces, si repetimos el gesto de pasarnos una pajita por entre los dientes, esos cristalitos van rayando la dentina y el esmalte de los dientes. Y creemos que el hecho de que estén formando una V significan que la parte principal del tallo de la pajita de trigo, por ejemplo, pasaría en este sentido y al desflecarse dejaría estas marquitas al salir, al sacarlo. Estos son los últimos repasos que hemos hecho de la patología de los palillos de dientes, ¿no? En cuanto a congénitas, voy a contar el caso del cráneo número 14. Aquí está el profesor Martínez, una mañana cualquiera de julio de 2001, y como ven, pegado a la pared norte, donde prácticamente están todos los fósiles acumulados, hay
casi una bóveda completa. Esto es muy raro. En la cima de los huesos hemos sacado la mayoría de los cráneos en fragmentos aislados y, como les comentaba al principio, pues nos dedicamos luego a hacer puzzle para reconstruir las bóvedas. Pues este cráneo salió, su bóveda, lo que es el neurocráneo, prácticamente entero. En muchos trocitos, porque están rotos en el yacimiento, como ven aquí, pero tras su lavado y su pegado y su restauración, nos permitieron reconstruir este cráneo, este neurocráneo tan completo. Que lo pongo aquí de comparativa con un cráneo medieval de un individuo jovencito, porque, como les comento, se trata de un individuo que murió entre los 9 y los 14 años por el estado de desarrollo que hemos encontrado. Y si se fijan, con respecto a este cráneo está como tumbado, como torcido, ¿no? Nos llamó muchísimo la atención qué le pasa a la bóveda de este cráneo. Mirado en detalle, de frente, también nos sorprendió mucho porque tiene la frente muy vertical comparada con las de sus compañeros, comparada con la que es esperable en un heidelbergensis, en un neandertal, en un homo ergaster, una frente huidiza que caracteriza a los homínidos primitivos, distinta completamente de una frente vertical que caracteriza al Homo sapiens. Y dijimos, otra vez nos ha tocado el rarito en la cima de los huesos, sí, efectivamente. Visto en norma superior, se ve también que está muy deformado. En vez de ser una semielipse, pues forma un trapecio y es muy llamativo, que es muy, muy asimétrico. Y lo he puesto con su compañero, el cráneo 6, porque son prácticamente del mismo tamaño. Como sabemos que el cráneo 6 tiene una capacidad de 1.200 centímetros cúbicos, pues calculamos que Benjamina tendría una capacidad parecida y una edad parecida. La edad de muerte de este cráneo se calcula cerca de los 14 años y el cráneo número 14 tiene los huesos menos gruesos y es más grácil en todos los rasgos y creemos que es un poco menor. O sea, creemos que murió más cerca de los 10 años que de los 14. Pero todavía no podemos ajustarlo, no hemos encontrado su dentición, que es lo que nos permitirá afinar más en la edad de muerte de este individuo. Como les decía, visto por detrás, pues tiene una deformación muy rara. Cuando lo miramos en detalle, si se fijan en la parte izquierda de la sutura lambdoidea, que es la que une el parietal izquierdo con el occipital, de repente el dibujo de la sutura, de la unión entre los dos huesos, desaparece. Aquí vemos el rastro dibujado. Y desde aquí hasta el punto más bajo, directamente no hay sutura. Esto es rarísimo, es decir, ¿por qué se han soldado los huesos del cráneo cuando, si se sueldan a una edad muy avanzada? Pues este cráneo inmaduro tenía soldada prácticamente la totalidad de la sutura lambdoidea izquierda. Cuando buscamos en la literatura y en la bibliografía a qué corresponde esta anomalía, vimos que incluso en poblaciones modernas actuales se conoce o se engloba dentro de las enfermedades raras. Se conoce como cráneo-sinostosis. Suena muy complicado, pero cráneo viene de cráneo, sinostosis significa unión, es decir, se le soldaron los huesos del cráneo antes de lo debido y por eso se produjo una deformación compensatoria. Si cierro aquí antes de tiempo, el cerebro tiene que seguir creciendo y por eso produjo la forma anómala que tiene este cráneo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Tan rápido y tan temprano ocurrió esto que, si se fijan, no le dio tiempo de acompañar un diente del occipital, los dientes de la sutura en el occipital a los del parietal, dejando unos huecos muy marcados. El cerebro es lo más importante, lo que hay que proteger, y aunque ya lo sospechábamos, tuvimos la inmensa suerte de recuperar, no se lo van a creer, un pequeño huesecillo supernumerario. Son como tiritas que permiten la unión de los dos lados. Aquí ven uno, pero evidentemente aquí había otro, aquí hay otro y aquí hay otro, que no los hemos recuperado, pero no descartamos, porque, como saben, en la cima de los huesos se recupera todo el registro, incluso los huesecillos del oído. Por lo tanto, este bormiano es gigante comparado con un hueso del oído y esperamos recuperarlo también, ¿no? Pero es una manifestación más de los recursos que tiene el organismo de cómo trampear, ya que no puedo proteger el cerebro de forma normal, pues creo unos huesecillos supernumerarios que me suplen o que me rellenan esa cavidad, todo con tal de proteger el cerebro, ¿no? el encéfalo de este individuo.
Pues las craneosinostosis, como les decía, se engloban dentro de las enfermedades raras y aquí arriba hay un esquema de todas las posibles en función de cuál es la sutura que está afectada. La frontal, la sagital, la coronal, la lambdoidea o la sagital. Si se fijan, el caso que nos ocupa el cráneo 14 es exactamente este, el de la plagiocefalia, que quiere decir plagios aplastado, cefalia, cráneo aplastado. Y esta patología se conoce muy bien porque se confunde con la plagiocefalia posicional de los bebés en la cuna. Cuando no sé si ustedes son de la generación que nos volvían locos con los bebés de ahora boca abajo, ahora boca arriba, ahora de lado, porque si el bebé pasa demasiado tiempo en la misma postura, pues se deforma el cráneo. No es grave y de hecho a lo mejor han visto a bebés con cascos que lo corrigen sin ningún problema y que no tiene componente, digamos, de daño en el encéfalo, en principio, y que simplemente es una cuestión estética. Y hay mucha literatura, como les comento, para que los pediatras sepan hacer bien el diagnóstico diferencial en el vivo. Y aquí les he puesto un ejemplo de un bebé chiquitito con plagiocefalia posicional, que no congénita. Fíjense que las orejitas están en línea recta y que forma un paralelepípedo, como este caso. Está deformado y las orejitas están en línea. En cambio, cuando se produce por una fusión de las suturas, constituye una lesión que puede tener repercusiones importantes en el cerebro y normalmente a día de hoy prácticamente todos los casos se operan antes del tercer mes para evitar posibles consecuencias graves en el desarrollo del individuo, ¿no? Y ese es uno de los problemas que hemos encontrado al estudiar este caso, que prácticamente no hay literatura de cómo se desarrolla un niño si se le deja crecer con la sutura sin operar. Esta imagen es para ilustrar precisamente eso, que hoy en día las craneosinostosis se operan 100%, al menos en los países occidentales y con recursos. Y los que no tienen recursos no tienen científicos y no publican. Esperemos no vernos así en poco tiempo. Haciendo el análisis de cuánto se ha desviado de la normalidad este cráneo, que ya les adelanto que lo hemos bautizado como benjamina, luego les comentaré por qué, pues se ve que la asimetría es muy marcada con respecto, por ejemplo, a dónde estarían las vértebras cervicales, la columna, el desarrollo tan anormal de un lado del cráneo con respecto al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el grado de deformación que tiene es muy, muy marcado. Dentro de este tipo de patología, de fusión de la lambdoidea izquierda, es de los casos más acusados que hemos visto en la literatura. Haciendo la tomografía se puede reconstruir virtualmente el encéfalo y es lo que hemos hecho para poder estudiar si hay alguna evidencia más en las impresiones endocraneales que nos permita afinar en el diagnóstico de este individuo. Estaba realmente afectado, tenía algún tipo de discapacidad. Estas son todas las vistas del encéfalo de benjamina y si se fijan tiene unas marcadas como granos, se ven en positivo, pero se ven depresiones en el hueso del cráneo que no son raras en cráneos de individuos de edad adulta, muy mayores, porque están formadas por la acumulación de líquido cefalorraquídeo y de sangre. Cuando las membranas del cerebro, las meninges, pierden elasticidad, se acumula líquido y eso produce una presión sobre el hueso y el hueso se va acomodando, se remodela y forma esa especie de bañeritas, ¿no? Pero en un individuo de 10 años de edad es una anomalía muy llamativa, ¿no? ¿Quiere esto decir, como decía antes, que benjamina no podía hacer algo? ¿Tenía algún tipo de discapacidad psicomotriz? Pues no lo sabemos ni nunca lo sabremos porque no estuvimos allí, pero todo hace pensar que sí, ¿no? Y este sería el segundo caso para tener en cuenta de cuidados del prójimo. Intentamos ver qué pudo producir la fusión temprana, ¿no? Al fin y al cabo lo que ha ocurrido es que durante el desarrollo del cráneo de este bebé se produjo una señal a destiempo, es decir, suéltate.
a unos huesos que no tenían que soldarse. ¿Qué puede producir eso? Pues hay tres posibilidades: que sea genético, congénito, los síndromes, por ejemplo, las anomalías cromosómicas, algunas producen sinostosis de los huesos del cráneo. No es el caso de Benjamina, porque en concreto esta sinostosis, la de la sutura lambdoidea, es la más extraña y nunca está asociada a síndromes. Podría ser metabólica, también deficiencias metabólicas a veces producen señales anómalas y se fusionan los huesos del cráneo. Y tenemos evidencias de una posible deficiencia metabólica por la porosidad de la órbita, pero es de las deficiencias light, que llamamos nosotros, que no es grave y que nos cuesta mucho creer que pudiera ser la causa o el promotor de esta otra anomalía. Y por último está la causa traumática, entiéndase por traumático todo lo que cabe dentro. Un golpe directo, un embarazo gemelar complicado, una tortícolis congénita intrauterina, falta de líquido amniótico, todo eso entraría dentro de traumatismos durante el desarrollo de esta criatura que pudieron provocar que se desencadenara este desarrollo anómalo. Entonces intentamos ir un poco más allá y ver si podemos decir cuándo empezó a soldarse. Y lo que hicimos fue calcular, como sabemos dónde empezó la fusión, podemos calcular el tamaño que tenía la cabecita cuando empezó a formarse. Porque los parietales crecen a partir de un centro de osificación como si fueran los anillos de un árbol. Así que tenemos el tamaño, podemos extrapolarlo al tamaño que tenía el parietal cuando empezó la fusión. Extrapolado correspondería al tamaño de un feto en el tercer trimestre de gestación, de alrededor de las 28 semanas. Así que lo que fuera que fuese que le ocurrió a Benjamina, le ocurrió en el vientre de su madre. Se cayó la madre, como les comentaba, cualquiera de los motivos que he dicho podrían ser la causa que desencadenó la historia. Lo que sabemos es que nació con ello y que sobrevivió muchos años, ¿no? Y este es el retrato que han hecho los hermanos Kennis de Benjamina, donde se señala que era una niña ya mayor, que fue capaz de sobrevivir hasta los 10 años y probablemente con algún tipo de discapacidad psicomotriz. ¿Cómo es posible que esto fuera? Pues la única explicación es que Benjamina sobrevivió hasta los 10 años porque la cuidaron. Y me dirán ustedes, pero si a todos los niños se los cuidan, pero la cuidaron más allá. La cuidaron más allá de sus padres, tuvo que haber un comportamiento solidario del grupo y este sería el segundo caso que aporto a la cajita de los comportamientos y de las evidencias de solidaridad grupal o de altruismo, de selección a lo mejor de grupo, que ya apuntaba Darwin en su momento. Es más importante que nos cuidemos todos, aunque no tengamos esperanza de que este individuo tenga hijos fértiles. Y termino con el nombre de Benjamina, que se lo pusimos porque Benjamina en hebreo quiere decir la más querida. Y creemos que refleja muy bien la consecuencia inevitable que tiene la interpretación del comportamiento, ¿no? Benjamina sobrevivió porque la querían. Creo que es espectacular, ¿no? Que podamos saber que estos homínidos se cuidaban unos a otros hace casi 500 000 de años, ¿no? Y de aquí paso al protagonista de hoy, que es Miguelón, que como comentábamos en esta imagen está incompleto. De hecho luego encontramos el resto de las ramas, si se fijan en la vitrina está completo. Y desde el principio nos llamó mucho la atención que todo el lado izquierdo de su maxilar estaba muy deformado. ¿Qué es lo que tenía Miguelón? Es una enfermedad, es tafonómico, es decir, se le ha producido después del enterramiento y decidimos someterlo a un chequeo como paciente privilegiado que es y analizar todas sus partes, ¿no? Como comentaba, Miguelón salió en fragmentos. La mayor parte de los fragmentos los pueden ver ustedes en la imagen de aquí a la izquierda durante la campaña del 92. Esta es una imagen de pocos días antes de la campaña que, como ven, no tiene esqueleto facial porque la cara de Miguelón se recuperó justo el último día
en la última hora, en el último segundo, no tanto, ¿no? Pero sí el último día de campaña del año 92. Y estas son las únicas imágenes que tenemos sin articular el esplagmocráneo y el neurocráneo. Aquí estamos unos jovencísimos compañeros estudiando, precisamente el profesor Ignacio Martínez está señalando la cavidad glenoidea de uno de los cráneos de la sima comparado con un Homo sapiens y con el otro, para ver qué morfología tiene, y si se fijan no tiene cara el cráneo de Miguelón, que lo está sujetando el profesor Arzuaga. Aquí está el profesor José Miguel Carretero. En el 93 se encontró la mandíbula, en el año siguiente. En el año 99 aparecieron el incisivo central izquierdo que faltaba y el premolar izquierdo. Y en el año 2001 apareció el lado izquierdo de la ceja derecha, el trígono que conocemos técnicamente, y una parte del maxilar que también llevaba el premolar adherido y que era muy importante para ver qué morfología tenía este premolar del lado sano comparado con el lado enfermo. Pues como les decía, lo sometimos a un chequeo exhaustivo, le preguntamos, le pusimos el flexo y le preguntamos: Miguelón, ¿qué tienes de patologías en la boca y en tu cara que puedan decirnos por qué tienes este flemón de hueso, ¿no? Y encontramos que estaba bastante perjudicado. Tenía muchísimo sarro o cálculo dental en todas las piezas, tenía evidencias de gingivitis, que no lo he comentado antes, pero una forma de conocer que hay inflamación de las encías, gingivitis, podría ser la presencia de los surcos del palillo, abscesos de pus, de dientes infectados con sus correspondientes orificios de drenaje, un desgaste muy marcado, como verán ahora, un diente roto y por fin la osteitis. Son independientes, todo esto junto hizo que se le desarrollara la osteitis. ¿Qué es lo que ocurrió, no? Poco a poco hicimos el estudio. Si se fijan, la cantidad de cálculo dental de sarro que tenía iba desde la mitad de la corona hasta prácticamente la mitad de la raíz, aunque ha saltado, se ha perdido posenterramiento una buena parte, quedan las señales de que tenía muchísimo sarro, y es una característica que aparece en muchos individuos de la sima de los huesos que tienen un estado de conservación único y excelente, porque si se fijan, por ejemplo, en este individuo jovencito, podemos incluso seguir la línea donde iba la encía, que todavía no había erupcionado el tercer molar, la muela del juicio. También tenemos evidencia del surco de palillo, se ve muy bien aquí de forma lateral. Otra prueba más de que probablemente tenía las encías bien inflamadas. También correspondería a ese mismo síntoma una enfermedad periodontal, una periodontitis, la reabsorción de alveolo y la porosidad que tiene el hueso aquí. Todo eso hablaría que efectivamente estaba en curso un proceso inflamatorio severo en lo que son las encías, ¿no? Los abscesos que les comentaba, uno muy marcado en el incisivo lateral y otro más pequeño en el incisivo central. El desgaste, que como ven se ha comido prácticamente todo el esmalte y deja la dentina expuesta, hasta el punto que en los incisivos deja la cavidad pulpar al aire, una vía de entrada de patógenos muy grave. Y fíjense qué bonito que quedan restos de depósito de dentina secundaria, que es un mecanismo del cuerpo para tapar el agujero. Es como cemento barato para rellenar el agujero y evitar que sea una vía de entrada. Probablemente tenían dentina secundaria rellenando completamente ambos dientes, pero se ha perdido durante el proceso de enterramiento, ¿no? ¿Todo esto podría justificar lo que tiene en el maxilar? Pues no. Además hemos encontrado el premolar que corresponde o que está justo encima de la inflamación del hueso de la cara de Miguelón. Y si se fijan, está roto. Y la fractura en la raíz es completamente fresca, tiene los bordes cortantes y sin embargo en la corona, tanto en el esmalte como en la dentina, esos bordes están pulidos, están redondeados. ¿Qué conclusión inmediata sacamos? Pues que el diente se le rompió en vida y que esos bordes están pulidos y redondeados porque lo usó
durante mucho tiempo, el suficiente como para que el uso habitual de los dientes redondeara la fractura. La parte de la raíz que está protegida no se redondeó. Es decir, que sabemos, otra cosa más, que se le rompió en vida este premolar y casualmente coincide con el punto donde está la inflamación del hueso, ¿no? El proceso anómalo de inflamación del maxilar. Y en sí mismo, lo que es el hueso, pues, ¿qué parte está afectada? Pues prácticamente todo lo que es el maxilar izquierdo. No llega al borde del ojo, pero sí que llega a los alveolos y al borde de la nariz. Si se fijan, está tan deformado que el borde original con doble cresta que tiene en el lado derecho ha desaparecido. Se ha producido una remodelación, se ha producido depósito y reabsorción de hueso, dando una nueva morfología anómala, patológica. Esto está clarísimo que algo le pasaba, ¿no? Comparando el lado izquierdo y el derecho, llama muchísimo más la atención. Este es el lado sano y si lo ponemos enfrentado al lado enfermo, vemos claramente el flemón de hueso con un agujerito justo encima del premolar roto y con un borde de la nariz completamente deformado, anómalo, comparado con el lado sano. Esta es la zona de crecimiento de hueso y estas son las zonas que, vistos en aumento, se ve muy bien, donde se ha producido una remodelación y un depósito de tejido nuevo muy poroso que sirve para irrigar más rápidamente. Es decir, había un proceso inflamatorio en curso muy severo y muy acusado en el momento de la muerte de este individuo, como se demuestra por la presencia de este tejido óseo. No tenemos que olvidar que aunque nos queda el hueso, ese hueso estaba íntimamente ligado a músculo, a piel, etcétera, etcétera. Es decir, que todos los tejidos que tienen contacto físico entre sí se apoyan. No sabemos qué estaba peor, si el tejido blando o el tejido duro, pero nunca debemos de olvidar que encima había un tejido blando tanto o más afectado que el tejido duro, que el tejido óseo. Una de las posibles causas de sobrecrecimiento de huesos son los tumores. Como todo el mundo sabe, el tumor es un crecimiento desordenado de cualquier tipo de tejido y en el caso del hueso no es distinto. Pero los tumores que se desarrollan en el esqueleto facial, en la cara, normalmente afectan a las zonas que tienen mayor irrigación, que son las zonas mucosas. En el caso de la cara, los senos maxilares son las primeras zonas o las que más se afectan cuando hay tumoraciones faciales, o las cuencas de las órbitas, todo aquello que está muy irrigado, con mucha sangre. Y en el caso del maxilar de Miguelón está perfecto. No tiene ningún síntoma ni evidencia que pueda hacernos sospechar que lo que tenía era un proceso tumoral en curso. En cuanto a la osteitis, como comentaba, hay un agujero que antes de encontrar el diente ya pensamos que podía corresponder a un proceso de fistulación, es decir, que se hubiera producido una infección en la parte apical del alveolo de este diente y el pus hubiera buscado el camino más corto para drenar hacia el exterior. Para eso, para comprobarlo, hicimos una tomografía y les voy a enseñar cortes desde el paladar hacia la nariz. Aunque no sean expertos, seguro que no les cuesta nada seguirme. Aquí estamos viendo los orificios de los dos incisivos centrales, los dos incisivos laterales, el canino, el primer premolar, segundo premolar, las tres raíces del primer molar, las tres raíces del segundo molar y las tres raíces del tercer molar. Este es el lado izquierdo, el enfermo, y este es el sano. Esto que ven aquí es tejido que falta, que no lo hemos recuperado en la excavación, ¿de acuerdo? El diente más largo es el canino, el que tiene la raíz más larga. Entonces es el último que si yo hago cortes de abajo hacia arriba, veré desaparecer. Pero fíjense en su premolar acompañante. Síganlo conmigo. Vamos a avanzar hacia arriba. Empiezan a desaparecer los incisivos. El canino sigue, por supuesto, y el premolar no solo le acompaña, sino que presenta un desarrollo anómalo hacia el exterior. Es decir, que con la tomografía demostramos que efectivamente hay un poro de drenaje de pus desde el ápice del premolar roto y que atraviesa toda la osteitis. Aquí
Vemos también que los senos maxilares están perfectos y que el engrosamiento de hueso no afecta a los huesos nasales. Es decir, que está en un lugar muy concreto y muy localizado. Como les decía, no tenemos que olvidar que todo esto estaba rodeado de sus tejidos blandos y músculos y está tan deformado que tenía afectados los nasales, los músculos nasales, los músculos alares de la nariz, los músculos orbitales, los músculos bucinadores, los músculos cigomáticos. Es decir, tenía todo el aparato del lado izquierdo completamente deformado y alterado. La inserción del músculo ha desaparecido. Esto no quiere decir que lo perdiera, pero probablemente había perdido movilidad en esa zona y es un reflejo más de que estaba más afectada la parte blanda probablemente que la parte dura. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que la fistulación, la infección del diente, se ve muy bien que atraviesa todo el hueso nuevo neoformado, luego es posterior y esta es una imagen para que vean en mayor aumento cómo es cierto que al estar redondeado podemos saber con seguridad que el diente se rompió en vida. ¿Se rompió en vida cuánto? Mucho tiempo antes. Este proceso sabemos que estaba en curso en el momento de la muerte de Miguelón. Sabemos que la deformación corresponde a vías típicas de drenaje de pus, es decir, había una infección muy importante en el momento de la muerte de Miguelón. Además, toda esa infección está en lo que los médicos llaman el triángulo de la muerte, porque está irrigadísimo de vasos sanguíneos y de nervios y con conexión directa al encéfalo. Es decir, es una zona muy peligrosa y por eso las madres no nos dejan quitarnos las espinillas en esa zona de la cara, porque una infección ahí no es difícil que pueda diseminarse al resto del organismo y sobre todo al cerebro y provocar una infección generalizada. Es decir, cabe la posibilidad muy probable de que Miguelón muriera por una infección generalizada de todo el organismo. Nunca lo sabremos porque no estuvimos allí, ¿no? Pero los datos nos hacen sospechar mucho que esto pudo ser así. Y esta sería la reconstrucción que han hecho los hermanos Kennis del aspecto que podía tener Miguelón en el momento de su muerte, con su flemón, con su fístula activa, que antes era corriente ver a gente con procesos de infecciones dentarias atravesando el tejido blando. Y, como les digo, nunca podremos estar seguros de qué murió Miguelón, pero todas las evidencias nos hacen sospechar que pudo morir de una infección generalizada a través de la sangre, ¿no? De septicemia, que se conoce técnicamente. Y para terminar, quiero comentarles, vuelvo a poner la imagen del cuadro de excavación del año 92 con su mapa correspondiente, que la directora del museo, por cierto, gracias Aurora por la invitación, nos han preguntado al equipo que qué día apareció Miguelón para celebrar su cumpleaños. Y como les he comentado a lo largo de la charla, pues ha salido en muchos fragmentos y a lo largo de muchos años, ¿no? Pero consultando nuestros cuadernos de notas, si tenemos que elegir algún día, no se lo van a creer, pero en este cuaderno de notas pueden ustedes leer 7:45, sale Miguelón, pega todo. Y aquí debajo, Miguelón consta de 4 fragmentos, frontal, parietal derecho, occipital y otro parietal, que ya está en casa. Así que podemos decir que Miguelón nació tal día como hoy y le podemos desear feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti también, Ana, por acercarnos y descubrir, pues bueno, ese enigma, ¿no? De que cuando nos encontramos con Miguelón aquel 18 de julio. Bueno, es el tiempo que tienen ustedes para plantear a Ana alguna cuestión o algún aspecto que os haya quedado con la duda o sobre el cual queráis curiosidad, profundizar. Lo que sea.
quedado todo. ¿Edad? Pues calcular la edad de los individuos inmaduros es relativamente sencillo por la dentición, pero cuando un individuo supera la edad adulta, el único criterio que tenemos es el desgaste. Y como el desgaste depende del tipo de alimentación y de la utilización, por ejemplo, de la boca para otras cosas diferentes, es difícil de precisar. O sea, lo único que podemos decir es que tiene más de 35 años. Pero yo creo que podía superar largamente los 40, sin ninguna duda, ¿no? Casi no le queda corona en sus incisivos, sus molares tienen la corona rasada prácticamente hasta la mitad, así que era madurito. Hola, ha dicho antes que Benjamina empezó con la sinostosis del cráneo más o menos a la 28 semana. ¿Es posible que en el momento del parto los diámetros de la cabeza ya estuvieran modificados para hacer un parto peligroso para la madre? O... A ver, repíteme la pregunta. Que en el momento en el que se empezó a fusionar los huesos del cráneo de Benjamina fue dentro del útero, ¿no? En la semana 28 de gestación. Saber si en esas 10 semanas, hasta el momento del parto, se pudo deformar la cabeza lo suficiente como para complicar el parto en la madre. Si podría ser. No tengo ni idea. No, eso no, porque no sabemos, no tenemos una pelvis femenina que nos permita estar seguros de qué tipo de conflicto célvico pelviano tenían estas poblaciones, ¿no? Pero no lo sé, honestamente. Sí, en el caso de Miguelón, ¿no intentaron arrancar el diente? ¿O no intentaron hacer... si hubieran arrancado el diente? Sería genial si hubiéramos encontrado la evidencia, pero al encontrar el diente estamos seguros que lo tenía. Sí. Sí, pero no, pero no hay ninguna evidencia de cuidado médico. Es una pena. Que no eran muy inteligentes, ¿no? No intentaron hacer nada así, entonces, ¿no? No hay evidencia, pero eso no quiere decir que no fueran inteligentes. Por ejemplo, a lo mejor utilizaban hierbas calmantes, ¿no? Eso no tenemos forma de contrastarlo de momento. Dejadnos tiempo, pero probablemente conocían muy bien su naturaleza y sobre todo sobrevivió durante mucho tiempo, o sea que de alguna manera tuvo que poder convivir con ello, ¿no? Os he dejado muertos. Hola, felicidades por la conferencia, me ha parecido muy interesante. Quería hacerte dos preguntas, que creo que una es difícil y la otra un poco más. La primera es si con los restos óseos que se han encontrado es posible también poder saber, o de alguna manera, esa utilidad de bastones, o sea, si la utilización continuada durante muchos años de un bastón llega también a notarse en lo que es el aparato óseo, en la estructura ósea de una persona. Pues lo que queda el reflejo es la alteración de la fisonomía de la columna, pero que por utilizar un bastón a su vez añadiéramos otra patología, no sé cómo lo podríamos descifrar, la verdad. No conozco ningún caso en la literatura. No, me refiero a que, por ejemplo, pues esa patología no siga, ¿no? Y que no, se que mantenga, no avance. o que provoque una deformación por utilizar mucho un bastón. Ten en cuenta que un muerto es una fotografía de un instante de la vida del individuo, o sea, de ahí a extrapolar un proceso es muy arriesgado. O sea, sabemos cómo estaba en el momento de su muerte, que no es poco. Y la otra pregunta, que era es una pregunta de estas que de vez en cuando me hago, es referente al pelo de estos homínidos. Siempre en las representaciones les ponemos que no tienen el cabello largo y no sé cuándo empezó a crecernos el pelo o si siempre hemos tenido una mata de pelo como la actual. Estoy por pedir el comodín del profesor Arzuaga porque hubo una conferencia en la que yo creo que ha encontrado la respuesta a algo muy parecido, que yo me la sé porque se la he oído contar muchas veces, pero como es suya, se la regalo. Pues efectivamente es una curiosidad porque somos el único mamífero que tiene crecimiento continuo del pelo en la cabeza, ¿no? ¿Desde cuándo?
no sabemos cómo hacerle la pregunta a los huesos para que canten la gallina y nos lo digan, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que casi seguro que estas poblaciones están tan emparentadas con nosotros con una complejidad tal que si tenían ya un pelo con crecimiento continuo como el nuestro, desde luego no lo llevarían hecho un asco y desordenado y desorganizado. O sea, no hay un solo pueblo de la tierra que no se acicale el pelo de alguna manera, o se ponga rastas, o se afeite, o se pongan flequillos yanomamis, o incluso los animales tienen un cuidado especial, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que les pidió Juan Luis a los hermanos Kenis es que cuando hicieran la recreación los pintaran con un peinado, el que quisieran ellos, y así le han puesto estas crestas, que podían ser estas como cualquier otra, pero lo importante es transmitir el mensaje de que se cuidaban el pelo y que no eran ni mucho menos esos guarros desarrapados que vemos en los libros de texto en general, ¿no? No lo sabemos, no, es difícil de saber, pero es casi seguro que probablemente era como en nuestro caso, ¿no? Pero no se sabe porque a los chimpancés no les ocurre. No tenemos un eslabón fósil con pelo, desgraciadamente, hasta la fecha. Buenas. Has dicho hace un momento que había evidencias de que había sobrevivido bastante tiempo con esa infección. Entonces mi pregunta es, ¿se puede saber durante cuánto tiempo pasó desde que se produjo la fractura del diente hasta que murió? No. Lo que sabemos es que ese proceso infeccioso inflamatorio que tiene llevó más de 6 meses, o sea, por el estado de desarrollo y la cantidad de hueso que se ha depositado, etcétera, etcétera. No conocemos las tasas de desgaste de los dientes, que podría ser el otro factor a unir al primero del redondeamiento que tiene la pieza, pero mucho tiempo, o sea, mucho tiempo quiere decir que más de 6 meses seguro. Pudo ser años, porque los procesos de fistulación o de drenaje, una vez que el pus se libera, aunque se recargue, digamos, como drena, puedes convivir con ello durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que puede ocurrir la propagación generalizada, ¿no? Que creemos que es una posibilidad. No lo he dicho, pero creemos que todo eso puede ser la consecuencia de un gran golpe que sufrió Miguelón en la cara, que rompiera el diente y que rompiera todos los tejidos blandos de la zona acompañante, y que probablemente tendría infectado, inflamado, mucho más llamativo sería el tejido blando que el reflejo que hay en el hueso, ¿no? Eso justificaría lo que estamos viendo en el hueso. Gracias. Nada. Bueno, sí, una pregunta más. Aquí adelante, Santi. Hola. Hola. ¿Sabéis algo que hacían con las uñas? Si las cortaban. ¿Con las? Perdón. Con las uñas. ¿Con las? Uñas. Puf. Las dejaban crecer porque si las cortaban con piedras se tenían que romper. Pues la única prueba que tenemos de las uñas es muy moderna. Tiene, pues bueno, ahora dicen que tiene ya 40 y pico mil años, que son las huellas de las manos en las paredes. Algunas de ellas son tan perfectas que se ven las uñas recortaditas. Pero si le añadimos 300.000 años más, no sabemos. Yo creo que por el uso simplemente se desgastarían y se les partirían, ¿no? Bueno, pues para finalizar, dar las gracias a todos los asistentes y convidaros dentro de una semana en la cual el profesor Martínez pues nos acercará a la capacidad de lenguaje y en algo más importante es la capacidad de comunicarse de Miguelón y los suyos. Muchas gracias por vuestra presencia. Joder, y viene gente. Y
está también bien que venga la gente joven del equipo, los que vienen por primera vez. Este pincho igual. No, este es el de aquí. Estamos aterrorizados.